Investiguemos, analicemos a profundidad. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a tu programa A Profundidad. Como te hemos dicho, siempre contaremos con un invitado. Hoy nos acompaña el licenciado Gabriel Silva, al cual le damos las gracias por participar y aceptar nuestra invitación. Gracias Gabriel, a usted y gracias a todo el equipo que está atrás de las cámaras. Muy amable por la invitación. Gabriel, como sabes, este programa tratamos todos los temas de actualidad y principalmente tenemos un tema de actualidad que está todavía en el ambiente, que es la famosa planilla 080. Claro. El señor Contralor en su momento indicó lo siguiente: la auditoría de la planilla revela que es insólito, arbitrario y sin precedentes. ¿Qué opinas tú de esa afirmación del señor Contralor? Sí, bueno, aprovecho nuevamente para agradecer la invitación y saludar a todos los que nos sintonizan. Me gustaría ampliar un poco sobre la planilla 080. Claro. ¿Qué significa esta planilla? ¿Por qué existe? Y luego amarrarla con los comentarios del Contralor, Sí. que en gran parte me parecen algunos atinados, algunos no. Un diputado, hay 71 diputados en la Asamblea y tienen 4 funciones. Principalmente los diputados tienen 4 funciones: hacer las leyes de la República, fiscalizar a los ministerios, asegurar que se estén cumpliendo sus metas, preguntarle por qué no están cumpliendo las metas, por qué hay una carretera que no se ha construido a pesar de que se le dio el presupuesto. El tema de fiscalizar. Lo siguiente es hacer nombramientos, como por ejemplo los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema, investigar quiénes son los candidatos, aprobar o no aprobar esos candidatos, ¿verdad? Y lo demás también tenemos funciones administrativas o funciones de representación, es ser voceros de los circuitos, estar en el pleno, expresar las opiniones o desconformidades de los ciudadanos del circuito electoral. Esas son las 4 funciones de un diputado. Un diputado, para poder hacer estas 4 funciones, aún así sea abogado, o aún así sea médico, o sea la persona más inteligente y capaz del mundo, necesita un equipo de trabajo. Las preguntas claramente son, bueno, ¿qué tan grande debe ser el equipo? ¿Quiénes deben estar en este equipo? ¿Y qué debe hacer ese equipo de trabajo? ¿Por qué necesita un equipo de trabajo un diputado? Bueno, porque imagínese que tienes un diputado que tiene que redactar una ley, sentarse, investigar una ley, hacer derecho comparado, ver en los otros países qué se está implementando, analizar la evidencia para hacer esa ley, luego sentarse, reunirse con los diferentes sectores civiles para redactar luego la ley. Imagínese todo ese trabajo que tiene que hacer un diputado para hacer una sola ley. Claro, necesita de alguien que lo asista. Necesita que personas lo asistan para redactar leyes, para prepararse para cuando va a los debates, para incluir cosas en los proyectos de ley de los otros diputados, monitorear qué es lo que está pasando en la Asamblea. Entonces, definitivamente que un diputado necesita asesores. Esos asesores hoy se contratan principalmente por lo que se conoce la planilla 080. Ahora, hay asesores y hay asesores. Por ejemplo, yo trabajaba con la diputada Ana Matilde Gómez. Yo era asesor de la diputada Ana Matilde Gómez en temas de transparencia y políticas públicas. Mi nombre efectivamente sale en la planilla 080. En el despacho de Ana Matilde Gómez éramos 7 personas trabajando. Y cada diputado tiene hasta $30,000 para contratar a los asesores de su despacho. La diputada Gómez se gastaba 16,000, es decir, un poquito más de la mitad. Y no es que el resto se los guarda el diputado, sino eso regresa al Estado. Entonces en el despacho éramos asesores, abogados, una secretaria que administraba la agenda, un mensajero. Y yo tenía que estar en la asamblea de 8 de la mañana a veces hasta 8 o 9 de la noche cuando se terminaba el pleno. Tiempo completo. Tiempo completo. Esta era nuestra realidad. Y yo creo que también el desempeño de un diputado, el trabajo de un diputado se revela en lo que ha hecho. Por ejemplo, en el caso de la diputada Gómez hay una gran cantidad de proyectos de ley, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Ella tiene presencia en la asamblea, está sentada, tiene un 100% de asistencia. Entonces el problema es entonces cuando ves a otros diputados que tienen un pocotón de personas nombradas y no han propuesto nada, no tienen asistencia en la asamblea, es decir, no van a trabajar. Y hay que ver también quiénes son los que están nombrados. Claro, y quiénes son esas personas que están nombradas y por qué tantas personas. Porque te hago una invitación a las personas que están viendo el programa, que vayan a la asamblea un día, normal, a las 12 del día, 2, 3 o 9 de la mañana, y van a ver, yo les apuesto que van a ver la mitad de las oficinas apagadas, con luces apagadas, quizás hasta más.
Entonces, ¿dónde están esas personas que están en la planilla, esa larga planilla, que deberían estar ahí sentadas en la asamblea ayudando al diputado a hacer leyes, modificar leyes, observar? Aquí no entran los famosos promotores comunitarios. Sí, ahí va, ese es un tema muy interesante. Hoy, o sea, cuando a mí me contratan, voy a usar mi caso para que las personas que están observando lo puedan entender. Cuando a mí me contratan, yo converso con la diputada, le digo, bueno, yo estudié políticas públicas en el extranjero, trabajé para el gobierno de Singapur y de Mauricio, y me gustaría estar en el órgano por excelencia donde se hacen las políticas públicas, Claro que que es la sí. asamblea. En la asamblea se hacen las leyes. La única diputada con quien yo iba a trabajar es la diputada Gómez, porque ella es independiente al igual que yo. Entonces, entregan mi contrato, mi nombramiento, y el nombramiento dice promotor comunal, ¿verdad? Y yo obviamente presento una observación como, bueno, yo no sé nada de promoción cultural, yo soy un especialista en políticas públicas, yo no voy a estar en la comunidad, yo voy a estar en la asamblea. Y me comenta que ella en efecto presentó quejas ante el MEF, hasta contra la Contraloría y contra la Junta Directiva de la Asamblea para que eso se cambiara. A lo que voy es, todas las personas contratadas en la planilla 080 no te dan una opción de poner, él va a ser asesor de transparencia, él va a ser asesor de políticas públicas o de economía. O sea que Te ponen ya viene definido directo de la Contraloría. una nomenclatura es, O del MEF. es de la Contraloría. De la Contraloría. Te ponen o promotor cultural, comunal o promotor deportivo. No importa lo que tú hagas. Tú puedes ser un científico de la NASA trabajando en un caso especialmente sobre ciencia, innovación y cómo llegar a la luna, pero te van a poner promotor deportivo. Y eso está mal. Pero entonces eso es lo que ha dado confusión. Amerita, Claro. esa situación ha dado lugar a que exista confusión. Sí, totalmente. Y por eso, porque uno no sabe qué específicamente hace cada persona. Y no sabes exactamente qué es lo que estás trabajando, cuál es su área de expertise, simplemente te ponen bajo una nomenclatura de promotor comunal o promotor deportivo. Y yo creo que eso es parte de una estrategia política, de no poner el cargo en específico, que es lo que esta persona va a estar haciendo, y dejarlo así bien amplio, promotor deportivo comunal. Y es una estrategia política ¿para qué? Para poder contratar a personas, para que diputados contraten a personas que no van a la asamblea, que son las conocidas botellas o que los ayudan en las campañas electorales. Porque mientras menos específico esté el trabajo que van a hacer, más pueden esconder que Pero lo que están sería haciendo. una estrategia política heredada o propia del gobierno. Heredada 100%. Por eso Heredada y como es buena para la política, se quedó. la política como se ha hecho hasta ahora. Entonces, por eso yo en parte estoy en desacuerdo con el Contralor de que esto nunca antes se ha visto. O Esto que sí sea se ha insólito. visto. Exacto, esto ha sucedido antes en los otros gobiernos. Es un hecho de que los diputados tienen sus grandes planillas y han contratado a personas. Muchas personas que no van a la asamblea son botellas, otras que sí van y hacen su trabajo. Y esa ha sido la forma de hacer política tradicionalmente, como se consiguen los votos de los representantes, Claro. de los diputados, del presidente. Entonces, yo creo que lo que está sucediendo es importante. ¿Por qué? Porque estamos sacando a relucir un problema que es fundamental, es muy oscuro y es muy profundo en nuestra democracia. Y son esas personas que están siendo contratadas por el gobierno, tanto en la asamblea como en los ministerios, porque también es importante decirlo. Esto es una auditoría para la asamblea, pero todos los ministerios, todas las direcciones tienen unas planillas. Entonces el Contralor también tiene que ir a estos ministerios, tiene que ir a estas direcciones y auditar esas planillas, ver quiénes realmente van a trabajar. Y no solo eso, no solo es hora de entrada y hora de salida, sino que tú produciste. Realmente amerita tener una persona contratada aquí en esta dirección, en este despacho. Ese tipo de investigación tiene que hacer el Contralor, y no solo en la Asamblea, sino en todos los órganos del Estado. Ya. ¿Y cuál sería el alcance de esa planilla 080 en cuanto a montos? Claro. Bueno, como dije, cada diputado tiene $30,000 para poder para contratar asesores para su despacho. Pero entiendo que no eran $30,000. Antes era otra cifra. Sí, correcto. Mira, lo que sucedió es que antes los diputados tenían $4,000 para contratar personas que en esencia eran su equipo de trabajo más cercano. Y el resto de los contratos, porque tenían otros contratos, eran por servicio profesional. Con otra planilla. Con otra planilla. O sea, no es que de la nada se saltó de $4,000 a $30,000. O sea, el fondo existía. El fondo existía, el dinero O sea, existía. la previsión dentro del presupuesto siempre existió, cambió de nomenclatura. Claro, ahí lo que trataron de decir es, bueno, somos serios y vamos a terminar con estos contratos de servicio profesional y vamos a ponerlo todo en planilla, que todo el mundo esté emplanillado.
pero antes igual se contrataban a las personas, nada más que por contrato de servicio profesional. Que quizás hasta cierto punto creo que fue conveniente cambiarlo todo a planilla porque hay un poco más de organización, ¿no? Tienes una planilla, personas que deben estar rindiendo cuentas, deben estar en la asamblea trabajando sus 8 horas. Antes con contrato de servicio profesional es un poco más flexible. Entonces sí creo que fue una buena decisión, pero al final los montos siguen siendo muy altos. ¿Tú consideras que son altos? Demasiado altos. $30,000 por diputado es demasiado Y dinero. eso es mensual. Es mensual. Claro. Por 71 diputados. Por 71 diputados. Estamos hablando de una cifra escandalosa. Claro. Y creo que es alto por 2 razones. Uno, porque yo, por ejemplo, cuando era parte del despacho de la diputada Gómez, ella es candidata independiente, ella no tiene una bancada, ella se gastaba $16,000 en los asesores, ¿no? Y tiene una trayectoria y un trabajo notable. Ella va a la asamblea, tiene muchos proyectos de ley. Entonces yo me pregunto, si una diputada independiente que no tiene bancada está haciendo este trabajo, ¿cómo hay diputados que sí tienen bancada, que sí son varios, que sí se apoyan entre ellos, que se están gastando los $30,000? O sea, cuando tienes un equipo de trabajo de otros diputados que todos entre ustedes redactan la norma, estudian la norma, hacen las investigaciones, no amerita que se estén gastando los $30,000. Deberían ser menos de los $16,000 que se gasta la diputada independiente. Y que está comprobado que sí se puede. Claro. Y lo otro también es que no solamente hay planilla 080, hay otras planillas. Entonces está la planilla, por ejemplo, de los funcionarios que trabajan en la tesorería, que trabajan en las recepciones de la asamblea, que son secretarios. Esa es otra planilla que da de la asamblea, de los que trabajan, que no trabajan para un diputado, sino que para la misma asamblea o como organización. Los que te reciben, el portero, la persona que te agarra la cédula y te la escribe Claro, cuando vienes a visitar. Los seguridad, me imagino. Claro, todo eso. Y también hay otra planilla que también donde están donde se contratan a personas, asesores de bancada. Entonces el PRD tiene sus asesores de bancada, el CD tiene sus asesores de bancada, que no entran en la planilla 080, sino que es otra planilla. Entonces, con aún más razón, si estos diputados tienen asesores de bancada y tienen sus asesores de la 080, ¿qué tantos asesores necesitan? Sí. ¿No? En realidad, se ha dicho mucho que la estructura actual de esa planilla lo que busca es fondos políticos para una futura reelección o para mantenerse el diputado a una futura asamblea. ¿Es Claro. así? Yo creo que, nuevamente, hay diputados y hay diputados, ¿no? Cuando estaba trabajando... ese exceso, pues. Sí, yo creo que, o sea, hay diputados que tú, como te dije, vas a la asamblea y ves que no hay ninguna persona sentada en el despacho asesorando, redactando leyes, investigando. Y la pregunta que muchos diputados responden cuando les preguntan dónde están esas personas, dicen en la comunidad, trabajando en la comunidad. Son promotores deportivos, están organizando ligas, están trabajando y escuchando a las personas para crear eventos. Entonces, eso al final no es el rol de un diputado, como les mencioné. Un diputado no tiene que estar creando ligas deportivas, no tiene que estar organizando actividades culturales. Eso no es el rol de un diputado. Y por ahí mismo van entonces metiendo su propaganda, porque ves entonces los suéteres que dicen, honorable diputado. Entonces tenemos una estructura montada para el clientelismo. Sí. Estas planillas se tienen que, 1, reducir, y 2, se tiene que establecer un proceso de selección de las personas que van a entrar a esas planillas. Un proceso de reclutamiento como en cualquier empresa privada. La persona que está viendo, tú probablemente trabajas en una empresa privada donde para entrar tú tuviste que enviar tu hoja de vida, te tuvieron que entrevistar, había un proceso de reclutamiento y eso no existe hoy en la asamblea y en casi ninguna institución pública. Métanse en las páginas web, traten de buscar un trabajo en un órgano del Estado. No existe, aplica aquí, no existe, envía tu hoja de vida. Quizás para 2 ministerios, creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores y para la ACP también. Pero para el resto no existe una forma de entrar al servicio público. Y eso al final lo que causa es que... No hay requisitos. No hay requisitos, no hay una observación de hoja de vida. Entonces al final lo que pasa es que eso permite que se hagan nombramientos de a dedo. A esa persona que caminó conmigo, a esa persona que me dio donaciones o al amigo de mi primo. Y eso al final es una de las raíces del problema de corrupción. ¿Por qué? Porque estás nombrando a personas allegadas a ti. Y esas son las que más te van a encubrir. O sea, imagínense que tienes un diputado que tiene contratado a su hija, primo, amigo de infancia y al concuñado. Entonces, lo que mostró el Contralor eran familias completas. Claro, habían diputados que contrataban a sus familias. Sí. Entonces, eso es más fácil para un diputado cometer actos de corrupción y que no sean transparentes porque se va a encubrir con ese mismo equipo de trabajo. Estamos en un tema muy interesante, Francisco, pero hemos llegado a nuestra primera pausa. Usted no se despegue de su televisor. Seguimos pronto con este importante e interesante tema.
En breve regresamos con su programa A Profundidad.